Bueno, y para todos los hermanos, un saludo muy Amén. especial en el nombre del Señor Jesús y le agradezco a Dios esta oportunidad que el Señor me concede de estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor en este devocional altar familiar. Yo quiero pedirles en esta noche que se concentren, que haga de cuenta que está en el templo. A ver, que se siente en su lugar con reverencia, que esté la familia ahí alrededor. Es importante la reverencia a las cosas de Dios. De pronto se piensa que porque como se está en la casa, que como no se está en el templo, entonces que podemos como formar en cierta forma como un desorden. Pero hermanos, no nos olvidemos que Dios está ahí y que nuestras casas son también altares para Dios, que nuestras casas son templos, son lugares donde está Dios. Pero a veces nos olvidamos que en la casa está Dios y por ende eh, se tienen aptitudes no muy correctas a veces de los miembros de la familia, porque parece que algunos dejan a Dios en el templo. No sé el tiempo de esto, que tanto de verdad tú has podido sentir la presencia de Dios en tu casa y que tanta reverencia en tu casa hacia las cosas de Dios. Creo que uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día en los hogares es que nos olvidamos eh, que Jesús debe estar en nuestra casa. Cuando olvidamos este principio, entonces, claro, el enemigo aprovecha para meter muchas cosas. Yo siempre he dicho que cuando Dios llega a un hogar y se le da el primer lugar a Dios, téngalo por seguro que allí no hay cabida del enemigo. A veces encontramos algunos cristianos que hablan más del diablo que de Dios. Yo siempre he dicho que cuando Dios entra al hogar, Dios entra por una puerta y el diablo sale por la ventana, porque los dos no pueden estar en el hogar. O está el Señor que nos salvó, que nos da vida, que nos perdonó, que nos da paz, que nos enseña a amar, que nos enseña a perdonar, que nos enseña a vivir en familia. O le damos lugar al enemigo, como dice la Biblia, que él ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero creo que en esta noche eh, debemos ser conscientes de verdad qué presencia está en nuestra casa. Una casa donde hay celos, donde hay contiendas, donde hay gritos, donde hay maltratos, donde hay desamor, donde hay necedad. Me parece que la presencia de Dios no puede estar en un lugar donde están estas cosas. De ahí que les invito esta noche a que de verdad hagamos un alto en el camino. ¿Quién es el que está en nuestro hogar? Porque a veces decimos, Dios está en mi hogar, pero si Dios está, tiene que haber justicia, tiene que haber rectitud, tiene que haber santidad, tiene que haber obediencia. Si de verdad Dios está en el hogar, pero a veces decimos Dios está en mi hogar, pero estamos mintiendo, estamos peleando, estamos discutiendo, estamos resentidos, estamos amargados. Permita al Señor que no seamos simplemente cristianos de palabras, sino cristianos de hechos. Vamos a leer la palabra de Dios, mis hermanos, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, el verso 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ese texto se lo está diciendo a los padres, pero el verso 7 le está diciendo a los padres que se las digan a sus hijos, porque dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás
como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Bueno, hermanos, vamos a hablar esta noche de el altar familiar. Y precisamente estaba mirando qué quiere decir la palabra altar. Quiere decir altura, quiere decir eh, lugar alto, quiere decir sacrificio, eh, quiere decir entrega, quiere decir unidad, quiere decir compartir con grupo. Y precisamente estaba pensando en Noé. Noé estuvo confinado un tiempo con su familia cuando el arca, eso fue un confinamiento. Él estaba allí con su esposa, con sus hijos, con sus nueras, familia. Y me impresiona mucho como cuando salí, lo primero que hicieron, según dice la palabra de Dios, le hicieron un altar y le presentaron un sacrificio a Dios. También es importante tener en cuenta que Abraham, donde quiera que Abraham llegaba, siempre hacía dos cosas. Una, levantaba tienda y la otra, levantaba un altar a Dios. Y cuando estamos revisando aquí las Sagradas Escrituras, cómo el Señor primero nos está diciendo a los padres, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Muchas veces nosotros no podemos transmitirle a nuestros hijos las cosas espirituales porque nosotros estamos escaseando de ellas. Y yo siempre he creído que cuando los padres nos ubicamos en un nivel espiritual, eh, podemos enseñar a nuestros hijos a ubicarse en un buen estado espiritual. ¿Cuántas veces encontramos padres de familia eh, quejándose? Una vez escuchaba a una hermana que me dice, hermana, mi hijo es una basura. Me dio mucho dolor y de escucharle la expresión de ella. Le dije, perdón, hermana, con el respeto que usted me merece. Eso fue lo que usted crió, una basura. Y yo quiero invitar en esta noche a los padres de familia a que en esta noche puedan escuchar, escuchar lo que Dios dice. Y no solamente escucharlo, sino obedecerlo. Bienaventurado el que oye, pero no solamente el que oye, sino el que obedece la palabra de Dios. Yo me quedo muy sorprendida porque en algunos de los lugares donde el Señor me ha permitido ir a programas de familia, yo la mayoría de las veces siempre pregunto, hermanos, levanten la mano los que hacen altar al Señor, altar familiar. Y créanmelo, hermanos, que me quedo sorprendida. Me quedo sorprendida de ver que una congregación de, digamos, de unas 500 personas se levanten solamente 10, 15 manos. Una congregación de 200 personas que se levanten por ahí 4 o 5 manos. y, y esto me pone a pensar, por eso, qué bonito este programa esta noche, qué bonito esto. Y yo les invito a los hermanos a que no dejen esta buena y esta sana costumbre. Esto no se puede dejar, esto no se puede cambiar por nada. Y lamentablemente este tipo de cosas se han perdido mucho en los hogares cristianos porque uno de los enemigos que se tiene es el factor tiempo, el factor ocupación, demasiado trabajo, demasiadas actividades.
demasiados, demasiadas carreras y poco tiempo para estar en familia. Y eh, pues toda la vida en casa. Pero mire que ellos crecen, ellos no se van a quedar toda la vida. A veces uno ve a los padres cansados. Ah, es que mis hijos son un problema. ¿Cuándo será que se van de la casa? Pero yo siempre he dicho que cuando un padre, una madre dice esas palabras, es porque no ha entendido que fue una herencia que le entregó el Señor. Porque por eso el Salmo 127 dice, porque herencia de Jehová son los hijos. Y es una herencia, cuando una persona recibe una herencia, esa persona sabe lo que hace. Por ejemplo, mi padre, él recibió una herencia y cuando murió mm, mi abuelo era muy adinerado, el padre de mi papá, y cuando él murió le dio la herencia a los hijos. Y mi papá recibió la parte de él, pero mi papá era muy tomatrago, le gustaba mucho tomar licor y muy mujeriego. Y, y toda la plata, toda esa herencia se la gastó en trago y en mujeres. Y por mucho tiempo vivió muchas crisis económicas, pero porque no aprovechó esa herencia. Sin embargo, tuve dos tíos que ellos sí la supieron aprovechar. Y la aprovecharon tanto invirtiéndola y trabajándola que uno de ellos llegó a ser el dueño de una flota de taxis en la ciudad de Manizales. Y mi papá, pues, siempre vivió como en situaciones difíciles, solo que cuando conoció a Dios, ya Dios en su misericordia lo salvó y, bueno, lo bendijo, le regaló alguna economía, pero no se podía comparar con lo que pudo haber hecho si hubiera administrado bien esa herencia. Lamentablemente, hermanos, encontramos hoy en día padres envejecidos, sentados en una silla solamente que eh, como que recordando lo que pudieron haber hecho por sus hijos y no lo hicieron. De ahí que en esta noche yo les quiero invitar a la Iglesia Central de Gaira y a todos los hermanos que están escuchando, para que se aprenda, si no lo tienes de costumbre, hazlo, comienza a hacerlo. Y si lo haces, hazlo bien hecho, porque es que a veces el culto familiar no se le presta la atención, es de cualquier manera, es a las carreras, porque lamentablemente la tecnología nos ha robado la comunicación familiar. Es más, yo te quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos altares familiares has hecho en estos 3 meses de confinamiento? Si tal vez tú te la has pasado todo el tiempo que has estado en casa conectado a los aparatos. Hermanas, que yo estoy escuchando el mensaje, Julano, Sutano, Perenceo, porque ahora, pues bueno, gracias a Dios hay abundancia de palabras, no nos podemos quejar. Pero si tú te la has pasado a toda hora conectado, cuando no es escuchando música cristiana, entonces es escuchando mensajes y no has sacado tiempo para apagar los aparatos y reunirte con tu familia. Eso es lo que el Señor está mandando. Dice, estas palabras que yo te mando hoy, primero que las tengas en tu corazón. Pero claro, cuando un papá o una mamá no le hacen altar a Dios, no le ven la importancia de que su familia le haga altar a Dios, es porque esto no lo tienen en el corazón. ¿Cuántas veces se sienten hasta forzados? Y he escuchado en algunos lugares de mujeres que son las que hacen altar al Señor, porque ellas le dicen al esposo, mi amor, hagamos un culto familiar, hagamos altar al Señor, hazlo tú, yo estoy ocupado, estoy cansado, me voy a ver un partido de fútbol. No, voy a salir allí a visitar a mi mamá, a visitar a mi tío, o no, tengo que hacer otra cosa. Hermanos, créanme lo que cuando yo escucho a un padre de familia hablando esto, yo digo, no, 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 por favor, con todo el respeto que me merecen, pero me parece que no conoce a Dios, porque distingue a Dios, porque una cosa es distinguir y otra cosa es conocer, porque un padre que verdaderamente conoce a Dios, él va a luchar
Él va a batallar para que sus hijos también conozcan a Dios. Ahora, ¿por qué encontramos? Yo como que no puedo aceptar con el respeto que me merece cuando se han criado hijos en la iglesia, que tomaron tetero en la iglesia, que cantaron ese coro Cristo quiere niños como yo, que cantaban esos especiales tan lindos, que lloraban en las iglesias y vivían prácticamente en la iglesia. Créanme los hermanos que yo a la edad de 13, 14, 15 años se convierten como en unos monstruos. Se, 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 se ponen tatuajes en el cuerpo, se hacen unos peluqueados extravagantes, caen en las drogas, caen en el homosexualismo, en el lesbianismo. Y yo digo, Señor, ¿pero qué pasó? Y no se criaron en la iglesia. Otra cosa es cuando unos padres no conocían a Dios y criaron sus hijos en el mundo, porque en el mundo todo es permitido. Y esos padres que no tuvieron la bendición de criar a sus hijos en la iglesia y que me están escuchando, si ahora son fieles y buscan a Dios, oran, ayunan, Dios les va a dar la victoria, porque la Biblia dice que el Señor perdona el tiempo de nuestra ignorancia. Y si no se conocía a Dios, pues no se conocía. ¿Y qué se iba a dar si no se tenía a Dios? Pero así le va a tocar pagar con creces a aquellos padres que sí criaron a sus hijos en la iglesia y se les apartó. Cuando a mí una hermana me dice, o un hermano, es que mi hijo está apartado, es que mi hijo es un drogadito, mi hijo es un homosexual, y me cuentan y escucho unas historias tan impresionantes, yo les pregunto, ¿sus hijos los crió en la iglesia? Ah, pues que sí. ¿Qué pasó? Ah, no, es que se descarrió. Yo le dije, no, señor, algo tuvo que haber pasado, porque dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, porque cuando fuere viejo, no se apartará de él. Otra versión dice, al niño, enséñale al niño el camino, enséñale el camino. Puede ser que a veces cuando están en la adolescencia o en algún momento, eso no quiere decir que no se puedan perder algunas batallas con ellos. Se pueden perder algunas batallas, pero la guerra no se pierde, porque cuando un hijo ha sido instruido en las cosas espirituales, ese niño crece y si en algún momento de pronto tuvo alguna caída, nadie está exento, el que está, piensa estar firme, mire que no caiga, pero por causa de la enseñanza, porque cuando fuere viejo grande no se apartará. Esto quiere decir que pudo tener un desliz, una caída, una situación, pero así mismo se levanta. Pero hermanos, cuando uno ve que un muchacho se aparta y se vuelve tan terrible y se descarría y algunos hasta mueren en el pecado, algo tuvo que haber pasado. Entonces, hermanos, si sus hijos en esta noche están apartados, si tú los criaste, hermana, en los caminos de Dios y están apartados, yo te quiero invitar en el nombre de Jesús a que hagas un análisis, porque puede ser que has orado para que Dios te lo salve, pero primero tienes que mirar por qué causa los hijos se apartan de los caminos de Dios, es por el descuido espiritual. Una de las cosas que tenían la costumbre de las familias israelitas es que ellos se sentaban y allí compartían, por ejemplo, cuando la Biblia habla de las 12 tribus de Israel, y ahí compartían el alimento y cuando terminaban de comer el pan, el cordero, el cordero con el pan sin levaduras, y cuando lo comían, entonces el papá, quien se sentaba en una esquina de la mesa, se paraba y comenzaba a enseñar la ley de Jehová y a transmitirle bendición a cada uno de sus hijos. Y muchos de ellos fueron los grandes de la Biblia. ¿Por qué? Porque hubo un papá que se reunió con ellos en casa, hubo una mamá. La importancia, hermanos, porque cuando tú no sacas tiempo para reunirte con tu familia en casa, si tus hijos
están creciendo solamente con la enseñanza que reciben en la congregación. ¿Cada cuánto tus hijos están recibiendo la enseñanza, tus niños? Ellos la están recibiendo una vez a la semana, una hora, hora y media. Bueno, de acuerdo a la escuela dominical que se maneje. Pero, ¿qué es que ellos reciban una enseñanza de 30 minutos o una hora para toda una semana? Hermana, pero yo los traigo a los cultos, sí, amén. Pero mire que los niños a veces en los cultos, ellos son niños, tienen cierto tiempo de límite como para atender, para estar atentos. Pero aquí es donde yo quiero que miremos la importancia de que se le enseñe a los hijos desde que están pequeños el culto familiar. Yo le doy gracias al Señor. Pudimos habernos equivocado en algunas cosas como padres, porque también es verdad, padres perfectos no hay. Pero una de las cosas que sí creo que ayudó para que mis hijos estén convertidos al Señor y, y estén haciendo algo por la obra de Dios es primero la gracia y la misericordia de Dios. Y en segundo lugar, que en medio de pronto de algunos fallas, equivocaciones, no faltó el culto familiar. El culto familiar para nosotros fue sagrado. Y esta es la hora, hermanos, que nosotros, cuando vamos a visitar a nuestros hijos a los hogares, ya casados, viejos, con hijos grandes, porque ya tenemos hasta una bisnieta, nosotros no podemos salir de esos hogares sin haber tenido un tiempo de lectura de la palabra, compartir unas alabanzas, compartir palabra de Dios y compartir oraciones. Cuando el Señor dijo estas palabras que yo te mando hoy, mire cómo dice, es como un repite, enseña y repite. Las enseñarás, número uno. Número dos, las repetirás. No se puede enseñarlo, no se puede repetir lo que no se enseña. Entonces, hermanos, se necesita que se saque el tiempo porque el enemigo, uno de los enemigos del altar familiar es el factor tiempo. Es el factor tiempo. Sí, no hay tiempo. Todo el mundo, papá trabaja, mamá trabaja, los hijos estudian. Pero has de creer que si tú le dices al Señor, porque la Biblia dice que todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo recibiremos. Cuando hay un padre y una madre que están preocupados por la educación y la formación de sus hijos, ellos son capaces de unirse en los dos a orar. Mira, vamos a orar para que Dios nos ayude cómo organizarnos el tiempo, pero que en esta casa se va a hacer culto familiar, se va a hacer altar al Señor, lo vamos a hacer. Entonces tienen que haber propósitos. Yo invito al papá y a la mamá. Hermano, no deje a su esposa sola porque ella no es la única. Usted fue el que engendró ese hijo. Yo no veo a Sara diciendo, vamos a hacerle un altar al Señor. Yo no veo a la esposa de Noé diciendo que le hagan un altar. Fue Abraham, fue Noé el que hizo altar al Señor. Y mire usted es más, cuando Zacarías y Elizabeth, su mujer, los padres de Juan el Bautista, tocaba el turno del sacerdocio. Y cuando se fue, y dice, y estando de turno en el sacerdocio, hizo altar por la esterilidad de su mujer, y Dios se la quitó. Y les dio el gran Juan el Bautista. El papá preocupado. Dice la Biblia, si el padre de familia no, si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, ciertamente velaría. El otro día una hermana que decía, hermana, yo no entiendo por qué les enseña y a las mujeres y que la palabra y que enseñen a sus hijos y que todo eso. Digo, hermana, pero pareciera que el hombre a veces como que no tiene esa responsabilidad y siempre le están dando como que a la mujer es la que tiene esa responsabilidad. Y yo me puse a pensar en lo que la hermana decía y yo dije, hombre, ella tiene razón, eso es verdad. Pero en esta noche, en el nombre del Señor Jesús, yo quiero invitar a los padres de familia. Yo quiero invitar a los padres de familia. Mire que Dios dijo en otra ocasión de Abraham, ¿habría yo de ocultarle algo a Abraham sabiendo yo que él, mire que no dice ellos, que ahí estaría Sara incluida, mi esposa,
Pero mire a lo que se refirió, sabiendo yo que Él manda a sus hijos que vivan delante de mí. Yo quiero preguntarle a cada hombre, como cabeza de hogar, porque la Biblia dice así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la mujer, del hogar. Como cabeza, hermano, como sacerdote, ¿qué tienes en tu corazón para darle a tus hijos? ¿Solamente trabajo? ¿Solamente ropa? ¿Solamente comida? Sí, eso hay que darlo porque la Biblia dice que el que no cumple con su, que el que no cumple con su deber, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y el que no le aporta a su familia, el que no provee para su casa, dice, ha negado la fe. Pero yo en este momento, yo no voy a hablar de lo económico, yo voy a hablar de lo espiritual. Porque a veces hay padres que uno encuentra que dicen, no es que yo tengo que trabajar horas extras, yo tengo que ganar dinero, yo tengo que hacer muchas cosas, porque yo necesito dejarles a mis hijos una herencia, necesito dejarles casa, necesito dejarles esto y lo otro. Bueno, no es que sea malo de pronto un pensamiento de querer dejarle algo porque los hijos heredan lo que los padres dejan, pero es muy triste. ¿Y cuántas veces el papá, tanto que lucha y tanto que se esfuerza por dejar una herencia para que el hijo, como pasó con mi padre, se la gaste toda sinvergüenciando? ¿Cuántas veces esas herencias materiales lo que quedan entre los hermanos peleándose? Oh, pero mi hermana, esta noche, hay una herencia espiritual que yo te quiero invitar a que trabajes y luches para que dejes herencia espiritual y dan amar a Dios, que tus hijos aprendan a buscar primeramente el reino de Dios y su familia, porque las demás cosas vendrán por añadidura. Que un día se casaron, así como un día se prometió, no hasta que la otra o el otro los separe, sino hasta que la muerte los separe. Porque estamos donde los hogares se están desubicando. Es triste ver que mientras los esposos están peleando, el enemigo los está enredando y los está haciendo caer en las drogas, en la prostitución y todo este tipo de pecados. Qué bonito es poder ver un esposo unido con su esposa, haciéndose en un programa, organizándose en el programa. Esto se llama disciplina. Y la Biblia dice que ninguna disciplina en el momento causa gozo, pero después trae su fruto, en ellas son ejercitados. Yo le invito para que usted se siente con su esposa, que si usted no está acostumbrado a hacer el altar al Señor, que no sea solamente ahora por el confinamiento, porque todos estaban en casa. Yo le invito para que después de que pase este confinamiento, haya un pacto entre ustedes como familia y Dios, que de ahora en adelante no faltará en esa casa ese tiempo exclusivo donde se va a buscar a Dios. A ver, ¿cómo podemos organizar ese tiempo? Cuando ahora la tecnología ha esclavizado tanto, cuando el teléfono celular se ha vuelto tan fuerte en la vida de muchos cristianos, que hasta cuando se van a orar se van con el teléfono, que cuando están orando, si el teléfono les timbró, ellos contestan la llamada. Una de las cosas, hermanos, para hacerle altar al Señor es apagar todos los equipos. Por eso organícese con buen tiempo, organícese, saquen los días que lo van a hacer, la noche que lo van a hacer, la tarde, no sé, de acuerdo al horario de cada quien, y pedirle al Señor y hacerse en un propósito que se van a reunir en familia, organizarse. Ojalá que esa mañana el papá y la mamá oren: Señor, bendice este devocional, danos la palabra para nuestros hijos, que podamos enseñarles la fe, que podamos enseñarles principios, valores. Señor, que te podamos dar lugar donde tú te puedas mover, donde tú te puedas manifestar, donde podamos ver tu gloria. Yo recuerdo que cuando mis hijos estaban en la adolescencia, una vez una esposa de un pastor me mandó, me pidió que si le podía tener su hija, que era de la misma edad de mis hijas, como de 13, 14 años, que si se la podía tener de vacaciones en la casa. Ella vivía por ahí en otra ciudad del Huila y nosotros éramos pastores en Bogotá. Que si la podía tener unas vacaciones, yo le dije, claro, hermana, con gusto. Y la muchacha llegó. Y la mamá, la
La quiso sacar de la casa de ella como por un mes más, para ver si la hacía desistir de una relación por ahí incómoda, que ella se había metido con un muchacho inconverso. Entonces, la mamá me la mandó por unos días. Y recuerdo que una tarde yo me fui con ellas a pasear a un centro comercial, nos comimos una pizza, bueno, en fin, cuando llegamos a la casa, entonces llegamos como a las 6 de la tarde, mi esposo estaba orando. Entonces ellas iban a poner a jugar un rato, yo les dije, hagamos una cosa. Bueno, en este momento les dije a mis hijos, su papá está orando, así que no vamos a hacer ruido. Como él está orando en el cuarto, entonces vamos nosotros a la sala o a uno de los cuartos y vamos a hacerle un culto al Señor. A ver, traigan Biblias y traigan la pandereta y traigan el himnario y vamos a hacerle culto. Y comenzamos esa noche a hacer culto. Mi esposo siempre nos acompañaba, pero esa noche como él está orando, pues yo lo dejé que él siguiera orando. Y comenzamos mis hermanos a hacer ese devocional. Y eso fue tan bonito. Eso el Señor se manifestó. Eso hubo lágrimas, quebrantamiento. Y lo más hermoso de todo esto es que la hija de ese pastor, esa noche tuvo un encuentro con Dios. Esa niña lloraba. Dios la quebrantó, la tocó. Y esa noche Dios trató con ella y arrancó ese sentimiento del corazón de esa niña. Cuando llegó a la casa, la mamá me dijo, hermana, ¿qué pasó con mi hija? Con mi hija pasó algo porque llegó completamente cambiada. ¿Dónde pasó eso? En ese culto devocional. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios se mueve donde hay alabanza, donde hay adoración, donde hubiesen 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí. Pero necesitamos que eso se sienta en casa. El problema es que como que nos olvidamos. No, es que como es en la casa. A ver, traiga la Biblia, mi hijo. A ver, Pedrito, traiga la Biblia. A ver, aquí vamos a cantar un coro rapidito, vamos a leer el Salmo 23, porque tenemos que acostarnos, porque tenemos que ver el programa de televisión, porque tengo que hacer una llamada. No, no, no. Gaste tiempo. O más bien invierta, porque una cosa es gastar y otra cosa es invertir. Confundió el celular de mi abuela con un iPhone. Invierta tiempo. No quiero ni... Invierta tiempo en su familia. Digan, vamos a sacar un tiempo para... Digan, el devocional se va a terminar cuando el Señor quiera que se termine. Y cuando dice la Biblia, yo honro a los que me honran, pero a los que me tienen poco los tengo por viles. ¿Cómo si somos capaces de sacar horas para sentarnos frente a una pantalla? Somos capaces de sacar horas para entretenernos con la tecnología, para hacer amistades y tanta cosa. ¿Cómo si sacamos tiempo para el centro comercial a comprar tantas cosas? Sacamos tiempo para sentarnos a charlar con los hermanos. Vamos a hacer en la casa devocional porque esa es la carrera. Porque no le damos lugar a Dios. Yo podría pasar la noche, mis hermanos, contándole las experiencias tan lindas que yo pude tener con mi familia en el culto familiar. Recuerdo que mi hijo varón, tenemos solamente un hijo varón, él tenía como unos 8 años o 9 y estábamos haciendo un culto familiar y nosotros manejábamos las peticiones, a veces hacíamos balotas secretas, hacíamos una oración, a quién le toca predicar, a quién le toca dirigir las alabanzas, a quién le toca dirigir la oración, a quién le toca dirigir el altar, el devocional. Y si lo hacíamos de sorpresa, entonces les damos como unos 15 minutos para que se prepararan. Luego todos nos reuníamos alrededor de nuestra cama. Usted lo puede hacer en la sala, en el lugar que más se le acomode. Y comenzamos el culto esa noche. Y yo me acuerdo que cuando estábamos orando por las peticiones, el niño dijo, yo pido oración por un hermano de la Iglesia Central de Bogotá, donde éramos pastores. Yo pido oración por el hermano Julano de tal, que el hermano no tiene trabajo y el hermano era gordito. Y el niño en sus palabras dijo, eh, es que el hermano es gordito y él siempre come y mucho y él no tiene trabajo y sus hijos, tiene 4 hijitos y yo quiero que oremos por él, que Dios le provea trabajo. Y comenzamos a orar. Y el niño, mi hijo solamente tenía 8 años en ese momento. Hermanos, pero yo me acuerdo que mi hijo comenzó a orar por ese hermano, como con una angustia, Señor, provee el trabajo, Señor, es que la comida para sus hijitos, o sea, él tomó tan a pecho esa petición, oramos. Cuando al domingo siguiente, eso fue como un miércoles, cuando al domingo siguiente íbamos entrando al culto, cuando iba entrando el hermano, y apenas el niño lo vio, se fue y lo abrazó, le dijo, hermano Edilberto, Dios lo bendiga. Vea, hermano, que el miércoles en el culto familiar yo le dije al Señor y mi familia
nos unimos a orar para que Dios le provea un trabajo. Hermano, Dios le va a proveer un trabajo. Y el hermano dice que se quedó mirando al niño y el niño le dijo, hermano, tranquilo que Dios le va a proveer el trabajo. Y al otro día, al lunes, lo estaban llamando para trabajar. Y ese hermano decía, yo nunca me olvidaré que fue un niño en un culto familiar donde el Señor le puso en su corazón que orara para que Dios me diera trabajo y Dios me dio la victoria. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Qué bueno poder enseñarle a los niños cómo deben de andar delante de Dios, cómo poder enseñarles a los niños lo que es la fe en el culto familiar. Qué bueno poder decirles a los niños, enseñarles acerca de la oración, la importancia de orar, la importancia de buscar a Dios. Yo recuerdo que mi hijo, mi esposo, él cuando íbamos en un culto familiar, el niño apenas estaba aprendiendo a leer. Mi esposo dijo, vamos a leer el Salmo 23. Y él no lo sabía leer. Y una de mis hijas mayores, entonces mi esposo comenzó, a ver, Rey David, di, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces mi hija mayor dijo, ay, pero él se va a demorar mucho, mire, que el Salmo, y para repetirlo así. Mi esposo dijo, no interesa que se demore. No interesa que se demore, aquí lo que interesa es que él aprenda el salmo. Pero han de creer, hermanos, que cuando él se fue para Estados Unidos, que se fue muy joven, dice que una noche estaba desesperado, no entendía el idioma, estaba desesperado, estaba en el instituto, no entendía el idioma, todo el mundo hablando inglés, él nada, que le provocaba al otro día agarrar su ropa y venirse, la falta de la familia y todo ello. Pero que esa noche se arrodilló y se acordó, ¿verdad? Que mi papá me enseñó el salmo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y dice que comenzó a aplicar ese salmo. Eso le trajo paz y le trajo tranquilidad. Oh, amada iglesia del Señor, si alcanzáramos a entender qué es enseñarle a nuestra familia, qué es reunirnos en casa para orar. Bueno, algunos padres de pronto dirán que no lo pueden hacer porque la relación con los hijos es pésima, porque como en el hogar hay gritos, hay maltratos. Estos días, cuando estaba comenzando la pandemia, una hermana me escribió y me dice, hermana, es que yo he tratado yo he tratado de, de que mi hija adolescente esté en el culto familiar que hemos hecho, pero no, hermana, apenas yo le digo a ella de 13, 14 años que tiene, vamos al culto familiar, inmediatamente da media vuelta y va se encierra en el cuarto y ya se pone a chatear, pero no, no quiere el culto familiar, no quiere. Yo le dije, hermana, pero es que usted le enseñó desde pequeña. Me dijo, no, no, hermana, yo eso no lo enseñé desde pequeña. Yo le dije, claro, lo que usted nunca ha enseñado de pequeño, por eso que sabio es Dios cuando dijo, instruye, no dice al adolescente ni al joven, dice, instruye al niño en su camino, porque cuando éste fuere viejo, no se apartará al niño, no dice al adolescente, no dice al joven. Entonces los primeros 8 años, lo que uno le enseña a los niños, eso será lo que quede. Y de los 8 en adelante hasta la adolescencia, la primera parte es enseñar hasta los 8 años. Y de los 8 años en adelante la repetirás. Pero ¿cómo vamos a poder repetir? La hermana quería repetir algo que nunca había enseñado. Y aparte de ello, yo le dije, ¿cómo es la relación con ustedes? Ah, no, hermana, pésima. Mi esposo la grita, mi esposo porque ella es muy terca, porque ella es muy llevada de su parecer. Claro, cómo necesitamos los padres a través de la oración pedirle al Señor que nos prepare para manejar los hijos adolescentes, que nos dé la sabiduría, que nos dé el conocimiento. Porque a veces el papá, la mamá dice, no, es que este muchacho no me entiende, pero ¿cómo queremos nosotros los viejos que ellos nos entiendan si ellos nunca han sido mayores? Más bien nosotros tenemos que entenderlos a ellos, porque ya nosotros fuimos adolescentes un día, ellos no han sido todavía viejos o maduros. Con esto yo no quiero decir, hermanos, que es que vamos a cederles a todo lo que ellos quieran pedir. No, yo creo que un papá y una mamá que están unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir y en todas las áreas, son esos padres que están llenos de la presencia de Dios y que saben qué es lo que le van a enseñar a sus hijos. Pero yo le pregunto, hermano, ¿qué tanto usted lee la palabra, hermana? ¿Qué tanto la lee usted? ¿Cómo es su relación con Dios como padres de familia? Porque muchas veces estamos pretendiendo
que nuestros hijos tengan experiencias con Dios cuando nosotros no las hemos tenido. Alabanzas al Señor. Uno de los principios es el comienzo temprano, ese comienzo temprano de enseñarles la palabra de Dios. Los niños tienen que ver como un frente unido, o sea, un papá y una mamá unidos, para que ellos puedan seguir esas enseñanzas, porque esas enseñanzas tienen que ir acompañadas de evidencias. Esas enseñanzas tienen que ir acompañadas de lo que nosotros hacemos. El Señor dijo, dejad venir los niños a mí. No dijo traédmelos. Vea, tremendo, ¿no? Dice dejarlos. O sea, porque muchas veces nosotros mismos no los dejamos, porque les estamos cerrando la puerta de la oportunidad en el lugar de enseñar a los niños. Es muy triste cuando los padres de familia sueltan la educación de sus hijos a la iglesia y al colegio. Yo pregunto, ¿dónde pasan más tiempo? ¿En el colegio, en la iglesia o en tu casa? Ellos deben de aprender donde más tiempo pasa y es en el hogar. Pero para ello necesitamos padres llenos de Dios. Necesitamos padres con la armadura del Espíritu Santo. Necesitamos padres que sean conscientes que el tiempo que se está viviendo no es cualquier cosa y que si nosotros no instruimos y no enseñamos a nuestros hijos, afuera el enemigo los está esperando con las drogas, con el homosexualismo, con el lesbianismo, con la pornografía, con la maldad. Qué bueno poder entender que el niño es objetivo, que el niño necesita ver las. Cuando unos padres oran, los niños aprenden a orar. Yo recuerdo hace muchos años, lamentablemente ahora a los niños, como los mismos padres les consiguen la tecnología tan rápido, y la tecnología como está hoy en día enredando a los niños, ya no hay tiempo de hacer culto familiar. Ya no hay tiempo de que los niños jueguen como jugaban antes. Yo recuerdo que hace muchos años los niños jugaban, que yo soy el pastor, se ponían la corbata y predicaban. Y si el papá era pastor, predicaban igual que el papá, se ponían la corbata como el papá, la mamá, las niñas se vestían como la mamá, se hacían una moñita. Yo soy la esposa del pastor, vamos a cantar, vamos a orar y vamos a dejar que el Señor se manifieste. Y sabe que aunque ellos lo hacían como juego, pero esas experiencias les iba dando vida. Yo recuerdo de una mamá que estaba muy grave, y ella estaba sola con su niña, pero ella siempre compartía con la niña la palabra y la oración, y ese día esa mamá tan grave, la niña dijo, mamita, yo quiero orar por ti, lo que tú me has enseñado. Vamos a orar porque el Señor te sane. La niña puso la mano encima de la mamá que estaba tan grave sola y el Señor la sanó. Oh, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Si alcanzáramos a entender, mis hermanos, lo que Dios quiere hacer con nuestros niños. Todo niño le gustan las cosas espirituales. Todo niño. Yo hasta ahora no he escuchado el primer niño que diga yo soy ateo. A no ser, a no ser que alguien le diga que usted es ateo. Pero de resto, todo niño tiene inclinación a las cosas de Dios. Todo niño, si no mire usted, yo he ido a unos lugares, por ejemplo, sobre todo a pueblos, hermanos. Me ha impactado tanto. Yo llegué a una iglesia en un pueblo donde esos niños de 6, de 7, 8 años, con panderos, cantando, alabando a Dios, otros recibiendo el Espíritu Santo, otros llorando, tocados por el Señor. ¿Por qué se ha perdido tanto esta presencia de Dios en la vida de los niños? Porque los padres son los culpables, los niños demasiado solos, demasiados entretenidos en muchas cosas y están creciendo con una escasez espiritual tremenda, están creciendo sin conocimiento. Y cuando los niños llegan a esa etapa de la adolescencia, ¿sabe, hermanos, cuándo uno se da cuenta que crió hijos? Una vez una hermana me dijo, ay, hermana, yo estoy tan feliz. No, es que mis hijos son buscadores de Dios, son de oración, son la lectura, la palabra, cantan, son espirituales mis hijos, gloria a Dios. Yo sí no sufro con ellos. Y me dio a mí por preguntarle, hermana, ¿qué edad tienen sus hijos? No, hermana, la mayor tiene 8 años, el otro tiene 6. Yo le dije, ah, hermano, están pequeños. Pero vea, siga con ellos, no los descuide, para que esa llamita del Espíritu de Dios y de la presencia de Dios
no se apague en la vida de ellos. ¿Cómo necesitamos nosotros que el fuego del Espíritu Santo esté en los padres para que se le pueda transmitir a los hijos? Alabanzas al Señor. Pero ¿qué necesitamos? El Señor dijo, estas palabras que yo te mando, las enseñarás y las repetirás. O sea, hay que ser constantes, hay que perseverar, hermanos. Hay que perseverar, hay que tener constancia, porque esto va formando el carácter de los niños. Y precisamente estaba leyendo lo que dice el libro de Proverbios, el capítulo 6, el verso 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que le instruyen. ¿Ah? Porque el mandamiento es lámpara. ¿Cuál es ese mandamiento? La palabra. Pero ¿qué tanto están conociendo ellos la palabra? Que el día de mañana tus hijos crezcan y que se vayan de casa. No hay cosa más de más bendición que aunque ya estén lejos digan, me acuerdo cuando mi papá me enseñó tal texto, cuando mi mamá me enseñó tal texto, cuando mi papá me enseñó a orar, cuando mi mamá me enseñó a orar. Esto es lo que nuestros hijos están necesitando. Pero para ellos, hermanos, es- tenemos que estar nosotros eh, llenos de Dios. Me pone mucho a pensar lo que dice en el libro de Jeremías, porque la muerte ha entrado por las ventanas y está matando a los niños en las calles y los adolescentes. Yo he creído que esa palabra ventana son las redes sociales. ¿Cómo están matando a los niños? Hermana, pero yo le pongo programas sanos, pero yo le pongo programas de muñequitos, yo no le pongo programas pesados. No importa, pero eso también, toda fuerza necesita control. Si usted está permitiendo que sus niños se les llenen de muñequitos, de cosas, de otras cosas, menos de la palabra de Dios, pues precisamente eso es lo que ellos van a dar cuando estén grandes, porque usted está formando la mente de ellos con puras caricaturas, con puras figuras, con puras historietas, menos la palabra de Dios. Pero si usted aprovecha a enseñarles la palabra de Dios, esto será una gran bendición de Dios. Estaba pensando en lo que el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dice que desde niño, escuche, has aprendido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Dónde aprendió Timoteo las escrituras? Si tenía un papá griego y esa cultura griega muy contraria a la educación hebrea. Pero mire que entre esa mamá y esa abuela se unieron, eran mujeres piadosas. Y a pesar de que tenían un papá impío, un papá incrédulo, se encargaron de formar desde la niñez. Mire qué bello. Yo creo que esto nos tiene que dar una enseñanza muy grande a nosotros, que desde niño, dice, has aprendido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. O sea, usted sabe que las escrituras, ahí está la salvación, ahí está el perdón, ahí está la misericordia, ahí está el amor. ¿Qué se necesita en esos devocionales? Enseñarles a sus hijos la responsabilidad, el temor a Dios, enseñarles el servicio a Dios, pero también enseñarles, puede ser que no todos van a ser pastores, porque a veces hay la mentalidad, yo voy a enseñar a mi hijo que sea pastor. Bueno, ese también es un llamado que Dios da, pero sí enseñan el día que mañana, que cuando estudie, si Dios le permite ser un abogado, que sea un abogado honesto, que si es un ingeniero, que sea un ingeniero honesto. En otras palabras, enseñarle que todo lo que haga sea en el temor de Dios, porque la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mal, la inteligencia. Recuerdo que una de mis hijas mayores, ya para terminar, recuerdo que una de mis hijas mayores, eh, eh, estaban las dos mayores, luego seguía el varón y la otra pues estaba apenas recién nacida. Y de pronto un día mi esposo encontró en casa, él siempre tiene un radio que le gusta escuchar las noticias, y de pronto encontró que, que
ese radio estaba puesto en FM, en ese tiempo en esa emisora ponían pura música romántica. Y él lo tenía siempre en Caracol para escuchar sus noticias, pero él vio que estaba en FM, donde era pura música romántica. Entonces me preguntó, me dijo, Marina, este reloj, este radio está en FM, ¿tú lo moviste? Y dije, no, yo no moví nada. Dijo, ve, qué raro. Bueno, listo, la cosa pasó así. En todo caso, hermanos, esto se volvió repetitivo, hasta que mi esposo dijo, yo creo que vamos, o serán las dos. Entonces mi esposo la llamó y le dijo, venga, yo quiero que me digan la verdad. Ustedes, ¿quién de ustedes o las dos están escuchando este tipo de música? No, papá, no, porque los adolescentes son buenos para mentir. No, papá, no, nosotros no, es la una. Pero esto sí, o me confiesa la que está escuchando esta música, porque esto es muy raro, porque yo siempre lo dejo en Caracol y aparece en FM. Bueno, le doy tantos días de plazo para que me confiese, y si no, voy a dar un castigo, porque aquí alguien está escuchando música que no es la música que estamos enseñados a ver en el hogar. Bueno, ellas, entre ellas preocupadas, entonces el Señor me puso algo en el corazón, y mire ustedes cuando la pareja está unida. Por eso la Biblia dice que un reino dividido no puede permanecer. Ve, hermano, no intenten hacer devocionales si no hay armonía en la pareja. Si ustedes son una pareja que viven, perdónenme, que su hogar parece una torre de Babel, que el uno habla alemán y el otro francés y no se entienden, no intente hacer devocionales porque eso no le va a funcionar. Porque igual como dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo le quiero citar ese texto para este tiempo. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar la familia junta en armonía. Si usted no está en armonía con su esposa y su esposo, no diga, vamos a hacer culto, vamos a cantar. No, eso no va a funcionar. Dice que cuando vinieres a traer tu ofrenda al altar, te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, que es esta ofrenda. No me cantes, no arregles con tu hermano. ¿Cómo necesitamos, hermanos, como pareja, tener buena armonía? Y yo recuerdo que esa mañana, después de que yo terminé de orar y el Señor me puso eso en el corazón, hablé con mi esposo. Yo le dije, papi, ¿sabes que yo estaba orando? Y el Señor me puso algo en el corazón. Sé que estas muchachas, o las dos o una de ellas, tienen la situación. Hoy es el día en que se cumple donde tú dijiste que ibas a castigar si no te confesaban quién estaba escuchando música. Pero el Señor me puso algo en el corazón. De pronto tú, si la castigas o las castigas a las dos, dime una cosa, papito, ¿será que con darles una juguetera y ellas son? ¿Será que con darles una juguetera físicamente, unos correazos, el corazón se va a cambiar? Yo le dije, mi amor, tengo una propuesta. ¿Por qué no comenzamos a orar los dos? Que el Señor nos revele. Y dejemos esto quieto. No les vuelvas a decir nada y solo oremos. Y vea, hermanos, comenzamos a orar. Digo, bien, pero mire usted lo que hace la armonía de la pared. Nos pusimos de acuerdo, no se les volvió a decir nada y seguimos orando. Vea, hermanos, como a los 15 días, estábamos en un culto familiar y yo lo estaba dirigiendo. Estaba dirigiendo el devocional, porque eso para nosotros, el devocional era muy agradable. Eso, mis hijos con las panderetas, mi hijo aprendió a tocar batería en las tapas de las ollas y poníamos un ambiente hermoso al devocional. Cuando esa noche yo dirigiendo el devocional, les dije, bueno, vamos a orar por las peticiones. Y como cada uno exponía su petición. Cuando llegó el momento de ella, les pone su petición, una de ellas, dijo, yo pido oración por una petición que tengo. Cuando ella dijo, una de ellas, dijo, yo pido oración por la petición, por una petición que tengo, de una vez el Espíritu Santo me dijo, esta es la de la música romántica. Y de una vez, mire hermano, estaba mi esposo, estamos todos, yo le dije, sí hija, la petición que tú tienes es que el Señor te libere porque tú estás atada a la música romántica. Ella de una vez se sacudió, se estremeció
Y le dije, tranquila, aquí no se va a castigar, aquí no se va a dar juguete. Nos damos cuenta que es una obra del enemigo, que es una atadura que tienes, pero ve, porque en familia nos vamos a unir y vamos a orar para que el Señor te libere. Hermanos, comenzamos a orar, el Señor la liberó, el Señor la cambió y comenzó a amar la música cristiana. Como parte final, lo que les dije al comienzo, yo podría pasar mucho tiempo contándoles a ustedes, mis queridos hermanos, muchos testimonios de lo que Dios hace cuando una familia ora unida, permanece unida. Si usted tiene problemas en su hogar, comience a manejar más oración, comience a orar más por las debilidades de sus hijos, comience a orar más por las debilidades de su esposa, de su esposo. Yo digo que en el hogar, mientras nosotros estamos señalándonos, porque cuando uno señala con un dedo a uno, tres me están señalando a mí, que en vez de estarnos señalando, aprendamos a trabajar más con las fortalezas de la familia y a perdonar las debilidades. Y cuando yo aprendo a perdonar las debilidades y a trabajar con las fortalezas de mi familia, yo estoy sembrando, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y en vez de estarnos señalando los unos a los otros, más bien oremos los unos por los otros. Entonces yo le invito esta noche, yo quiero hacer una oración en este momento, pero le invito de todo corazón a que haga un alto en el camino. Si usted nunca ha hecho ese altar familiar, comience a hacerlo. ¿Cómo? Yo no sé. Que es muy difícil que mis hijos ahora acepten porque ya están decididos. Bueno, únase con su esposo, con su esposa. La Biblia dice que si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo, pidiendo lo recibirá. Únanse los dos en oración y comiencen a pedirle, Señor, danos tu gracia. Trata con nuestros hijos y que ellos puedan entender un momento donde podamos compartir oración y compartir palabra. Y si los tienes pequeños, hermano, ay, tienes un gran futuro con esos hijos, donde les puedes comenzar a enseñar la oración, la palabra, donde puedes comenzar a transmitirle lo que tú tienes. Pero si tú no eres de oración, si tú no amas la palabra de Dios, si tú no eres reverente a las cosas de Dios, ¿qué vas a enseñar? Pedro y Juan dijeron, cuando el cojo, allá en el libro de los Hechos, lo que tenemos te damos. Uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, Padre, vamos a orar. Yo le invito. Si usted está ahí en familia, tómese de la mano de su esposa, de sus hijos. Si tienen que pedirle perdón al Señor por este despido, hágalo. Pídale perdón, hermano. La Biblia dice, reconóceme en todos tus caminos y yo enderezaré tus veredas. O si usted no puede reunir a su familia porque ellos están heridos, porque usted los ha maltratado, porque les sacó en cara lo que les da, porque de pronto los ha violentado psicológicamente, los tiene traumatizados por expresiones, por palabras fuera de lugar. Y usted siente que en este momento su familia, usted no tiene credibilidad espiritual ante los suyos. Busque a Dios aquí una mañana, métase en Dios, luego reúna a sus hijos, pida perdón. La Biblia dice, reconóceme en todos tus caminos y yo enderezaré tu vereda. Pero aproveche, hermano, no deje pasar más tiempo. ¿Sabe por qué? Porque si usted no aprovecha, la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y peligrosos. Qué palabras tan sabias las que dijo Moisés en el Salmo 90. Señor, enséñame de tal modo a contar los días, que traigamos al corazón sabiduría. Queridas familias, Cristo está para venir. Hijos que me están escuchando, no saquen de su corazoncito toda rebeldía, todo enojo. Perdonen a sus padres porque tal vez ellos no estudiaron para ser padres y nunca estudiamos para ser padres, nos equivocamos porque de pronto nos criaron de esa manera y actuamos así. Pero no es el momento de las amarguras, de los resentimientos, es el momento de sanar heridas, de que la presencia de Dios esté en ese hogar.